ocasión nos encontramos con diferentes corresponsales en diferentes áreas y en este tema vamos a hablar sobre la educación, un tema fundamental en este tema de las universidades y cómo se afecta a nuestros estudiantes. Estamos contando con la participación de Silvio Vélez, Juanito Comelón, Eric Belandia, que está acompañado de la docente Carolina Rubio. También contamos la presencia de Nicolás Casallas, que nos va a dar un poco de estadísticas sobre este tema de educación, y con Carlos Medina, que está acompañado con una estudiante, la cual también nos dará una perspectiva y acompañamiento también de que los estudiantes qué opinan sobre estos temas de educación. Vamos a hablar sobre el decreto, bueno, las discrepancias de los decretos de el 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002. Para dar a continuación sobre el decreto de la antigüedad, pasamos con nuestro compañero Silvio Vélez, el cual nos dará más información. Buenas noches. Vamos a hablar sobre el Estatuto Docente de 1979, que en su definición el presente decreto establece el régimen especial para regular las condiciones del ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que se desempeñan en la profesión de docente en distintos niveles y modalidades que integran el sistema educativo nacional, excepto al nivel superior que se regirá por normas especiales. Queremos saber qué opinan acerca del decreto del 2277 de 1979, que es un decreto bastante antiguo. Para eso me remito nuevamente a estudio, porque pues la verdad yo no lo entiendo muy bien. Quiero que nos lo explique. Creo que desde estudio nos pueden dar la palabra. Gracias. Les habló Celio Veloz desde las montañas del Huila, combinadas con el desierto de la Tatacoa. Bienvenidos. Claro que sí, nos encontramos y nos remitimos en cuanto sobre este decreto. Igualmente nos compartirá la información sobre los docentes que han compartido sus opiniones sobre el mismo y que están regulados sobre este decreto. Adelante, Juanito. Oiga, chino, este salchichón está bueno. Ah, estamos al aire. Ojo ahí. Pendiente, pendiente. Buenas tardes. Buen día, buenas noches. Bueno, su corresponsal Jacinto Comelón. Les tenemos aquí una entrevista con dos docentes del área rural. Estoy aquí en el área rural. Obviamente ellos me mandaron audios porque muy difícil la señal para que ellos se graben. Ellos van a hablar sobre el decreto 2277 y sobre el decreto 78. Ellos me enviaron unos WhatsApp, pues vamos a ponerlos en el WhatsApp. Entonces, para que ustedes escuchen y estén pendientes de qué significan estos decretos, qué son sus condiciones, aspectos positivos, aspectos negativos, si favorecen o no favorecen a los docentes. Y al fin, en esta situación y en esta carrera es que estamos vinculados. Entonces, escuchemos. Escucha, las formas de ascenso en los dos escalafones son muy diferentes y las condiciones en que fueron creados esos escalafones, pues dejan muchas cosas que desear los dos. En el 2277 se ascendía únicamente con tiempo y con estudios. Entonces, cada 2 años podías tú ascender y una vez. Y estudiabas algo y volvías ascendías. El tema de esos ascensos por estudios y por tiempo es que la parte de los estudios no tenían que ser relacionados con el área que tú dictabas. Ahora, los que somos 1278, nosotros tenemos un poquito más restringido todo el proceso de ascenso. Empezando que para ingresar a nuestros cargos tuvimos que presentar un concurso de conocimientos básicos que desafía básicamente lo que la universidad nos titula. Los profesionales se sintieron agredidos en su parte del conocimiento. Entonces, el examen de ingreso es una prueba que diseñó el Estado para medir tus conocimientos. O sea que básicamente desafía el título que te da la universidad. Y con gran tristeza se dieron cuenta que muchas de las personas que en ese momento estaban enseñando no tenían ni los conocimientos esperados en su área de dominio. Por ejemplo,
Hubo para esa época en los primeros concursos maestros que se presentaban, por ejemplo, para el área de biología y química. Y en el componente de biología y química ni siquiera alcanzaban el estándar de pasar, que eran más o menos 50 puntos. La prueba se pasa con 60 ponderados, o sea, se suman todas las habilidades y si sacas 60 pasas el concurso, ¿ves? Entonces estamos que 60 de 100 es un porcentaje muy bajo y ni siquiera maestros que llevaban 10 y 12 años dictando lo lograron alcanzar. Entonces ahí tú puedes entrar a hacer una serie de conjeturas desde el punto de vista pedagógico y didáctico que serían bastante respetables. O sea, si tú no dominas tu área de enseñanza, ¿qué venga? Como ven, este es uno de los diálogos o de los audios que nos acabó de enviar el profesor Montoya y sobre la relación de estos decretos. Ahora vamos con el profesor Silva, que también nos envió un audio con respecto a estos dos decretos. Escuchemos. Listo, perra. Entonces, espero que les sirva, listo. Vale, cualquier cosa estamos cuadrando. Bueno, corresponsal, le cuento. Sí estuve en los dos escalafones, el 2277 y el 1278, y hay unas diferencias marcadas en cada uno de ellos que a veces benefician a unos y no tanto a otros. A ver, con el estatuto anterior, que era el 2277, para ascender de grado, lo hacía uno con tiempo, más estudio. Le daban a uno créditos por estudiar y pasaba uno de categoría, subía uno de categoría. En el escalafón nuevo le tocó a uno presentar un examen de suficiencia para poder ascender de categoría o reubicarse salarialmente. Bueno, eso es por la parte de los ascensos. En cuanto a la parte de las pensiones, con el escalafón 2277, los docentes que trabajaban con ese escalafón tenían la oportunidad de pensionarse 2 veces sin dejar de laboral. Me explico. Cuando uno cumplía la edad eh, de jubilación, ya se había dado uno pensionado anteriormente al cumplir cierta cantidad de años de trabajo. Cuando uno cumplía 20 años de trabajo recibía una pensión que era la de gracia, y ya cuando le cumplía a uno la edad de pensión, pues ya tendría uno la otra pensión, la otra aumento salarial en ese sentido. En este escalafón nuevo, en el 1278, ya no hay la posibilidad de pensionarse 2 veces, sino una sola vez, y es por edad. Ya esa pensión de gracia, pues lastimosamente ya se perdió con este nuevo escalafón. Por otro lado, al pensionarse, uno se pensionaba con un porcentaje muchísimo mayor en el 2277 y con el nuevo escalafón uno no se pensiona con esa cantidad, uno se pensiona más o menos con el 75% de lo que haya trabajado usted en los últimos 10 años. Entonces, bueno, son cositas que van haciendo que uno vea qué escalafón le parecía a uno mejor. ¿Qué otra cosita así como rara? Bueno, la contratación era pues casi la misma. Para ingresar no había concurso, simplemente uno se presentaba a las plazas que habían vacantes y ya, pues digamos que miraba la posibilidad de ubicarse. Ahora para ubicarse le toca a uno presentar nuevamente un concurso de ingreso, lo cual hace que, bueno, sea un poquitico más selectivo la parte de las personas que van a trabajar con el magisterio en ese sentido. Pues como acabamos de escuchar, estas fueron las declaraciones y puntos de vista de dos docentes que hablaron sobre los decretos 2277 y 278. Seguimos ahí un poquito mirando cómo son las cosas
Para unos están bien, para otros están mal, unos están jodidos, otros están más jodidos que otros, pero ahí seguimos mirando los decretos. Desde la ciudad rural, desde aquí, Jacinto Comelón, para Noti Un Minuto, buenas tardes. Claro que sí, y bueno, también pues tenemos la perspectiva de nuestro corresponsal Eric, que se encuentra con la docente Carolina, de la cual pues, nos va a hablar y nos va a contextualizar un poco el decreto de 1276 del 2002, el cual pues, esta docente está regida, nos va a hablar también las ventajas y las desventajas que anteriormente pues, nos mencionaba el WhatsApp que nos comentaba el anterior corresponsal. También pues ella que piensa sobre el tema de la pensión, cómo ha cambiado ese tema, el tiempo también y obviamente pues el presupuesto que genera pues estos requerimientos sobre estos nuevos decretos. Entonces voy con Eric y escucha mayor información. Muchas gracias, José Luis, desde estudio. Estamos acá en el sector del norte de Bogotá con la docente Adriana Riveros. Es una docente que lleva 15 años en la docencia y actualmente está en el distrito regida por el decreto 1278. Gracias, Eric. Buenas noches. Efectivamente, mi carrera docente lleva 17 años. En estos 17 años, los últimos 7 han estado regidos bajo el decreto 1278 de 2002, como bien lo refieren ustedes. Me parece importante destacar algunas de las ventajas y es el hecho de que considero que este decreto provee cierta estabilidad laboral para nosotros. Los 10 primeros años que laboré como docente lo hice, por supuesto, en el sector privado, que no estaba de ninguna manera vinculado o regido por estos decretos. Y allí, por ejemplo, se notaba que la estabilidad laboral estaba sujeta al caerle bien al rector o no del momento para pues tener como pendiente la contratación del año siguiente. Evento que por supuesto este decreto pues subsana, ¿no? Frente a la remuneración, también considero que es una ventaja en la medida en la que si bien es cierto, en el sector privado, el monto que uno recibe puede ser mayor, es claro que la mayoría de lugares, tanto pues a nivel de educación secundaria como en educación superior, que pues es en el ámbito en el que me he desempeñado los últimos 17 años, encontramos que definitivamente solamente los que estamos bajo el decreto, los que estamos regulados por esta normatividad, recibimos una remuneración de 12 meses, las primas, absolutamente todas las prestaciones de ley, lo que necesariamente hace que podamos directamente acceder a créditos y a beneficios pues del sistema financiero, que bajo nuestro otro sistema de contratación que les refería inicialmente, pues es imposible. Si bien es cierto, encuentro estas dos ventajas bastante relevantes, considero que hay muchísimas desventajas. La primera de ellas es el hecho de que no solamente quienes somos licenciados o titulados en educación podemos acceder a, pues, a ejercer la profesión docente, ya que el decreto 1278 abre la posibilidad de que cualquier profesional de cualquier carrera se pueda vincular al ámbito de la educación. Y por supuesto, eso a mí me cuestiona personalmente porque yo pienso que si los licenciados somos los profesionales en educación y aún así pues estamos en procesos formativos y tenemos pues no siempre resultados tan eficaces, pues creería yo que la calidad de la educación se ve comprometida cuando vienen profesionales de otras ramas y de otros ámbitos a ejercer un trabajo para el cual no se han formado específicamente. Adicional a ello, nosotros para poder acceder necesariamente debemos presentar un concurso. Este concurso no solamente nos indaga frente a nuestra área disciplinar. En mi caso particular, soy licenciada en química. Lo obvio sería que las preguntas fueran del campo del conocimiento en el cual me desempeño. Sin embargo, nuestra prueba es algo muy similar a las pruebas tipo saber que presentan nuestros estudiantes en los diferentes grados y particularmente en el grado 11º. Por tal razón, a nosotros nos preguntan de absolutamente todas las asignaturas. En función de ese puntaje que obtenemos en esta prueba, pues podemos, por supuesto, tener nuestra vacante, ser nombrados en propiedad y de acuerdo al puntaje que tenemos, quienes logramos acceder a los puntajes mejores, llamémoslo así, o a los puntajes más altos, pues tenemos la posibilidad de escoger los mejores lugares de la ciudad o del lugar en el que nos hayamos presentado
para allí pues asumir la plaza y asumir nuestro trabajo. Adicional a ello, este decreto pienso que es un poco lesivo comparado con el inmediatamente anterior, en el hecho de que nosotros ahora estamos sujetos a un periodo de prueba, cuando eso realmente no se veía en el decreto anterior. De la misma mano de este aspecto que les comento, nosotros somos sometidos anualmente a una evaluación de desempeño, a una evaluación de competencias. Si esto propendiera en alguna manera por mejorar la calidad de la educación, pienso que todos los licenciados estaríamos de acuerdo. Sin embargo, la realidad o en la praxis, vemos que esta evaluación muchas veces está sujeta más bien a que el docente sea sobrecargado con una cantidad de cosas, una cantidad de cuestiones burocráticas, como llenar actas, completar sus formatos de contribuciones personales, tener una cantidad de evidencias para presentar al final del año. Entonces, muchas veces se genera el clima en los colegios de, bueno, profe, colabóreme con esto para que yo lo pueda tener en cuenta, manera de evidencia para su evaluación de desempeño de final del año. Entonces, sí pienso que eso pues genera una desigualdad comparado con los compañeros del decreto inmediatamente anterior. Como bien lo referían los demás docentes entrevistados, nuestra posibilidad de ascenso es bastante limitada comparada con la del decreto anterior. Particularmente yo ingresé en la categoría 2A por ser licenciada. En los 7 años que llevo, solamente he podido generar un ascenso. En este momento me encuentro en la 2B. Y para poder ascender, pues tuve que hacer un video mostrando pues cómo es mi quehacer pedagógico y demás. Y pues, si bien es cierto, uno procura desde su ética profesional hacer las cosas lo mejor que puede, pues uno no puede evitar que adolescentes, que pues son la población con la cual yo trabajo, se sientan como libreteados y se sientan como sujetos de estudio, sobre todo pues cuando estamos sometiéndolos a una prueba, a una grabación que no es la realidad de la cotidianidad de ellos. Y finalmente, un aspecto con el que realmente no estoy de acuerdo con este decreto y que me parece bastante lesivo es que nosotros nos pensionamos con el 65% del promedio de los últimos 10 años, pues del salario que hemos tenido de ejercicio docente, mientras que las personas del decreto anterior se pensionaban con el 75% del promedio del último año. Entonces, comparativamente hablando, si nos cuesta tanto ascender por la disponibilidad de concurso, por la disponibilidad de la evaluación o la razón que sea, y si además de eso, pues nos piden que sea el promedio de los últimos 10 años, pues claramente nuestra pensión es irrisoria. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestra docente que nos acompaña el día de hoy y podemos analizar y ver que tenemos varias desventajas de un decreto al otro. Seguimos en estudio, José. Tiene el micrófono apagado. José en estudio creo que tiene problemas de audio. Gracias, compañero. Sí, pues gracias a la docente por acompañarnos. En este caso, pues evidenciamos la discriminación laboral pues de un decreto al otro, los conflictos también de los criterios de esa evaluaciones, los porcentajes con los cuales nos están pagando a los docentes en este decreto al decreto anterior, las dificultades de ascenso. Pues dado que esos son regímenes y ítems de los cuales debemos tener en cuenta, su compañero Nicolás del Río nos va a dar un poco de esas estadísticas de lo que ha venido pasando con esos decretos. Adelante, Nicolás. Vale, gracias, José. Voy a compartir acá lo que son el tema de las tablas. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, ahí la podemos evidenciar. Listo, vamos a empezar con el escalafón del 1278. Igual aquí va una explicación en general y tocando algunas partes de las que ya han mencionado mis compañeros. Entonces, empezamos desde lo básico. Producto de la lucha permanente del magisterio colombiano, la exigencia, gestión y compromiso del Comité Ejecutivo, el Gobierno Nacional emitió el 29 de marzo los decretos que fortalecen las tablas salariales y la bonificación para los docentes en el presente año. En este contexto, aclaramos que las
centrales obreras llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional en julio del año pasado. Tras un acuerdo de negociación bastante complejo, allí se definió la fórmula del incremento salarial en los años 2021 y 2022 para los trabajadores estatales, el cual quedó establecido así para el presente año IPC del 2021 del 5,62% más el 1,64%. Esto nos da un total de 7,26%. Ahora bien, para el caso concreto de los docentes y directivos docentes del presente año se define la siguiente fórmula. El 1,5% de la nivelación salarial del 2021 era hasta el 31 de diciembre del año pasado. En este año se convierte en ese salario. De aquí se estima una base. Sobre el salario base del 2021 se adiciona ese 7,26% y luego el 2,5% de nivelación salarial obtenido por FECODE en el acta de acuerdo del año pasado y se establece en el decreto 451 del presente año. Entonces, para estimar el total salarial para cada estatuto hay que tener en cuenta dos decretos de este año, el del salario estatutos del 1278 y del 2277, del decreto 449 y en educadores del decreto 450 y de nivelación salarial, que es la bonificación del decreto 451. Listo, eso podría ser una explicación básica de lo que hubo sobre el tema de los porcentajes de las bonificaciones y el aumento que tuvieron los dos escalafones. Volvemos con José en el estudio. Vale, gracias, Nicolás. Sí, obviamente pues evidenciamos esas discrepancias y de cómo también eso ha influido en el nivel de la educación. También contamos con nuestro corresponsal Carlos Medina, el cual se encuentra con un estudiante, la cual nos dará una perspectiva de cómo los estudiantes en general perciben los diferentes tipos de enseñanza, a los diferentes también tipos de profesores, acorde también a estos decretos. Entonces, vamos con Carlos. Compañero Carlos, creo que no tiene el micrófono activado. Corresponsal Carlitos, parece que tenemos problemas de audio. Buenas noches. En tema, digamos, de la educación en Colombia, yo diría que la educación en Colombia es una educación que no es muy buena y a nivel de rankings mundiales de diferentes universidades como Harvard o la Universidad de Yale. Se han visto que las universidades de educación superior en Colombia no son muy buenas, igual a nivel de colegios que le hace la revista Dinero. Podemos ver que para acceder a una educación de calidad tenemos que tener un muy buen puntaje, como lo hacen los profesores, para tener ascensos, que es en este caso la Universidad Nacional de Colombia, o tener grandes ingresos monetarios, como es para entrar a la Universidad de los Andes, que es la mejor universidad privada que se encuentra en el momento en el país, hasta el momento en los diferentes rankings. Siento que con lo que decía la profesora invitada, estoy muy de acuerdo. Siento que a veces el tema de que los mismos estudiantes pasen a ser profesores no brinda una calidad de educativa bien, ya que pues no están educados ni tienen las preparaciones adecuadas para ejercer estos cargos. He tenido diferentes profesores que han hecho esto y no me han dado como con una educación adecuada ni con los conocimientos preparados o necesarios para cada materia. De pronto sí es una muy buena oportunidad que se le pueden dar a las jóvenes de encontrar empleo, ya que pues los jóvenes en este momento estamos sufriendo una gran tasa de desempleo que se puede entre los 18 a los 28 años, no solo en Colombia, sino en diferentes países. Entonces de pronto esta es una muy buena solución para dar la forma de encontrar mi primer empleo, pero también es una forma de que no se garantiza una educación de buena calidad, ni tanto en las educaciones públicas o privadas, ya sea de educación media o en educaciones superiores. Ok, Natalia, por ahí teníamos al comienzo unas fallas técnicas. Les contaba que Natalia es estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas. Muchas gracias, José. Continúa en estudio. Vale, no, igualmente mi apreciación de la estudiante que nos está acompañando, e igualmente pues sí, es evidenciar esos temas de formación y de cómo pues diferentes profesionales incurren en áreas aquí de la docencia, de los cuales pues no tienen la preparación o el estilo de enseñanza apropiado pues para dar y también dar este tipo de clases. Pues no sé si alguno de mis corresponsales quiere aportar algo más sobre los decretos.
Pues yo así desde el Huila les diría que después de haberlos escuchado, entendí muchas cosas que no tenía claras. Espero que para todos nosotros haya sido de igual manera beneficioso haber escuchado la conversación de nuestros invitados. Yo de verdad les agradezco y las personas que nos escucharon y que nos están escuchando en este momento, que hayan entendido el mensaje, nos queda muy claro, no somos... nosotros en nuestro rol de periodista en este momento no podemos estar ni a favor ni en contra, solamente les generamos la duda a ustedes y ustedes definirán o decidirán qué decreto ayuda o no ayuda, mejora o no mejora. Sin embargo, eso es de cada uno, creería yo, compañeros. ¿Qué opina mi compañero Jacinto? Que creo que está por el mismo lado que yo, no podría asegurarlo, pero me parecería. No sé, creeríamos que entre los dos decretos hay muchas diferencias, muchas discrepancias, como decían por ahí, en cuanto a ascensos, en cuanto a el sistema laboral, porque unos pueden ganar, se demoran mucho en ganar salario, mientras que otros en otras tenían pensiones hasta 3, 4 pensiones, una vitalicia, una de gracia. Y eso incrementaba y los profesores duraban años y años en el puesto, en la escuelita donde ellos quisieran, y para los docentes nuevos que venían, las oportunidades de trabajo eran mínimas, pero esos docentes duraban ahí estancados en su puesto, como decían por ahí, con el decreto anterior, y no se lograban sacar de ahí. Entonces, creeríamos que estos dos decretos son de mucha relevancia en cuanto a las opiniones que han dado muchos de los colegas docentes en estas entrevistas. Seguimos en estudio, señor José Huitrago. Claro que sí, muchas gracias a todos por sus aportes y estaremos nuevamente en una nueva misión aquí en Notiminuto y pues seguiremos profundizando sobre el tema pues de la educación y la importancia de estos para formar buenos educadores y asimismo formar buenas personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.